Coordinate. Ok, vamos entonces a calcular el campo que produce esa línea. Ya les había explicado que hay distribuciones de carga. En este caso tenemos una distribución lineal de carga, ¿sí? En este caso tenemos una distribución lineal de carga y lambda, enfatizo que es una carga positiva, podría ser como cuántos microcoulomb por cada centímetro de línea, ¿verdad? Ok, entonces el objetivo, fíjense, regálenme su atención, el objetivo es calcular el campo que esa línea produce. Eso es todo, calcular el campo que la línea produce, ¿sí? Y para ello vamos a ocupar la ley de Gauss. ¿Ok? Entonces es aplicaciones, se dice, de la ley de Gauss, ¿verdad? En cuanto a al patrón de línea de campo eléctrico que se gesta en torno de la línea, ustedes tendrán una idea. Es una carga positiva distribuida linealmente. Tienen una idea de cómo sería ese patrón de líneas, cómo mueven las líneas. Sí, líneas de campo, como es positiva la carga, son flechas emergentes de la línea, ¿verdad? Algo como así, solo que ahí he dibujado un solo puntito de la línea, ¿sí? A la par hay muchos puntitos, voy a dibujar dos puntitos que me interesan, ¿verdad? Pero toda la línea ahí lleva esas estrellitas, ¿ok? Sería como un cepillo circular, ¿verdad? Ese sería el patrón de líneas de campo, ¿ok? Eso es prerequisito para poder hacer un ejercicio, que vos tengas comprensión de cómo es el campo en torno del cuerpo que estás analizando. Si todavía no has hecho eso, que les dije yo, pues tarea para ayudar a reforzar eso, si todavía no has comprendido eso, no vas a poder menos aplicar la ley de Gauss en esto que vamos a examinar hoy. Entonces es necesario saber los patrones de líneas. Bien. Dibujé ahí, les decía, el patrón de líneas en dos puntos particulares. Como hay algo que la densidad, visto esto, digamos, de por acá, haciéndole una perspectiva 2D, poniendo el observador ahí. Entonces uno miraría como una estrella, ¿verdad? Así. Entonces hay ciertos conceptos que es necesario formular, digamos, aún a estas alturas, sobre los patrones de líneas de campo. Y una es que esto quizás tomen notita por ahí, la intensidad del campo es proporcional a la densidad de líneas. Esas son postulados sobre líneas de fuerza. Uno, quizás la principal, la intensidad del campo. El campo es intenso o no es tan intenso. La intensidad del campo es proporcional a la densidad de líneas. Veamos esto aquí representado. Vean, aquí tenemos, les decía, un observador que va a ver las cosas desde un lado y coge, por lo tanto, esta perspectiva. ¿Ok? Entonces quiere decir que el campo eléctrico, pues en este punto, comparado con este otro, ¿ok? Comparado con este, ¿verdad? Del punto A al punto B. Es lógico que en A es más intenso que en B, ¿sí? No necesariamente porque está más cerca de la línea, sino porque aquí las líneas están más cerquita. Miren, aquí caben dos líneas y aquí solo cabe una línea, ¿ves? Las líneas están más concentradas. Entonces la densidad de línea es proporcional a la intensidad del campo, a la magnitud del campo. Si yo el campo lo quisiera representar vectorialmente en A, me saldría como así. Y en B como así, un vector de magnitud más chiquita, aunque siempre radialmente hacia afuera. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ese primer postulado.
hay otro par de postulados que ya que me metí a eso los voy a dictar. El otro es de que las líneas no se cruzan, solo se acercan, ¿cómo se puede decir? Se aprieta, así, se soca todo, se aprieta mucho. Se acercan, pero nunca se cortan. Eso es una forma de decirlo. Oigan, estas cosas no son tan absolutas, sino que son un poco relativas. Ajá, eso es una forma de decirlo. De que las líneas nunca se cruzan. O sea, que la representación de líneas se basa en estos postulados. Así sería. Causa, efecto. No es una causa natural. Ok. Eso lo podríamos ver ilustrado aquí. Miren, si yo tengo una carga negativa aquí y una carga positiva por acá, entonces yo diría que aquí salen líneas para allá, ¿verdad? Y aquí vienen a embutirse líneas para acá. Entonces las líneas se cruzan. Pero el truco este de representación es como artificial, no es natural, oigan. Lo que se hace es que en este punto vos sumás el campo debido a la carga positiva más el campo debido a la carga positiva. Y lo que mostrás es una resultante acá de los dos, una sola. Vos haces superposición de los dos campos. Lo que haces es mostrar una resultante ahí, ¿ve? Y lo mismo harías en otro punto que estuviese por acá, digamos. ¿Ve? Donde tendrías también líneas de esta forma, ¿verdad? Otras dos líneas que se cruzan. Bueno, nuevamente tenés que hacer la superposición y aquí debido a la carga positiva, como estamos cerca de ella, habría un vector como así. Y debido a la carga negativa, como estamos lejos, habría un vector como así. Si nosotros hacemos la superposición acá, entonces nos daría un vector campo resultante como así. Miren, entonces uno lo que hace es la superposición, de manera que esa configuración que tenemos ahí, en realidad se ve como ya me lo habrán visto ustedes por ahí. Lo que ves es una línea así, ¿verdad? Que es aquí, miren, aquí va la línea, ¿ve? Esta, y luego se mete aquí. La línea lleva es las resultantes. La línea es la resultante. Entonces, yo diría, sí se cruzan las líneas, pero la representación de líneas asume que no, pero es algo artificial, y lo que hace es que saca la suma. Siempre la representación de líneas ocupa la neta, siempre el campo neto de todas las componentes, ¿verdad? Si ahí habían tres líneas, suma las tres y saca una sola. Y el resultado es que quedan patrones de líneas como así, ¿verdad? Que nunca se cruzan, ¿sí? Nunca se cruzan. Aún cuando vos acercás dos cargas positivas, acá dos machos, entonces el patrón de líneas, pues acá no hay problema, acá no hay problema, acá no hay problema, igual este está radiando. Pero aquí en la zona donde supuestamente se cruzarían las dos líneas, uno viene y lo que hace es sacar nomás la resultante. Y queda esto, miren, borro estos y lo que queda es así, ¿ve? Que las líneas se van acercando, pero nunca se llegan a tocar, así. Sí, se acercan, se hacen muy así, ¿verdad? Y algo similar acá para abajo. Entonces, esos son los patrones. Ese era el segundo postulado, las líneas nunca se van a cruzar, ¿verdad? Y quiero ver, creo que solo eso. Hay cositas que son triviales como que las líneas emergen de lo positivo y se embuten en lo negativo, ¿verdad? Pero eso ya lo tenemos bien discutido nosotros. Bien, regresemos para acá entonces. Borremos los comentarios de las líneas y quedémonos con nuestro objetivo. Entonces quisiéramos es calcular el campo ahí. Pero si yo les digo, calcúlame el campo, lo que te tengo que dar es la distancia.
porque el campo depende de la distancia, vieron en la estrellita. Entonces te tengo que dar la distancia, vaya. Sigamos la presentación. No sé si ven, ahí aparece el puntito donde yo quiero que me calcules al campo. No solo te estoy dando la distancia, R, sino que también te doy una ubicación espacial. O sea que me lo vas a dar con dirección, ¿va? Lo de la dirección está casi de más porque es obvio que va a ser radialmente hacia afuera. Esa es la ley, ¿va? El campo va a ser radialmente hacia afuera. ¿Ok? Pero yo quiero que me lo calcules en ese puntito que he marcado con esa elipse chiquita. Ahí quiero que me calcules el campo. Entonces se hace en los pasos, digamos, para que haga un ejercicio de esto serían un poco mecánicos. Primer paso, te inventás una superficie gaussiana, te la inventás, ¿ok? Y la vas a ocupar para calcular tu campo y después la vas a eliminar, ¿sí? Entonces, primer paso sería, te inventás una superficie gaussiana adecuada. ¿Y qué quiere decir adecuado? La práctica os lo dirá. La práctica, ¿verdad? A medida que vayan haciendo ejercicios, van a saber cuál es adecuado y cuál no es adecuado. Bien, entonces uno lo que hace es que se inventa una superficie gaussiana. En este caso, conviene esa superficie, un cilindro que tiene como eje a la línea, a la línea. Es un cilindro que tiene como eje a la línea. Ahí tomen nota. Aquí conviene, porque ya se me van entrenando con lo que conviene y lo que no conviene. En este caso conviene un cilindro que tenga por eje a la línea. Y su radio sea exactamente igual a la distancia que el profe dijo. Él dijo, quiero el campo a tantos centímetros de distancia de la línea. No olviden, distancia entre un punto y una recta es la perpendicular bajada. ¿Ven? Esto aquí, ¿ven? Esta es la distancia, la perpendicular bajada. Cuando hablas de un punto contra una recta, la distancia tiene que ser una perpendicular bajada. Esa es la ley de geometría. ¿Ok? Entonces, la superficie gaussiana que conviene es un cilindro, ¿sí? que tiene por eje a la línea y cuyo radio es exactamente la distancia que está en el enunciado. No más grande, no más chico. Esa es la superficie gaussiana que conviene. Bien, y sobre esa es que vamos a trabajar entonces. Tenés que conocer las dimensiones de la superficie. En este caso el radio ya se dijo sobradamente, es R, ¿verdad? El R del enunciado. Y la H va a ser inventada, porque no tiene mucho que ver. Ahí le puse ya la altura, de esa H me refiero. La altura del cilindro va a ser inventada. Cualquier altura, una altura arbitraria se dice. Ar con R, arbitraria. ¿Sí? Entonces esa es la superficie que conviene. Y ahora verán, al final van a poder ustedes percibir así a sentido común por qué es que conviene. Ok. Entonces, veamos qué tenemos por acá. Quito ese artificio matemático y vamos a ver qué estamos haciendo. Ok. Vamos a calcular a continuación el flujo neto en el cilindro, en la superficie gaussiana. Igual, muy parecido al ejercicio del barril que pusimos, solo que ese lo sentamos verticalmente y el campo lo atracaba verticalmente, ¿verdad? Este es un poco diferente, ¿ok? Miren, el campo no lo atraca verticalmente, sino que el campo brota del corazón del cilindro, ¿verdad? Así es la distribución y aquel era diferente, ¿ok? Entonces, vamos a calcular el flujo neto, ¿ok? Tenemos prácticamente, igual que la clase pasada, tres superficies, las dos bases y la superficie lateral. ¿De acuerdo? Entonces, sacar eso que se dice, el flujo neto se dice así, ¿ve? El flujo es igual, neto, va a ser neto, siempre anda por ahí.
el flujo neto es igual a la integral doble cerrada, integral de superficie cerrada de E, que es una cantidad finita, punto de A, que es una cantidad diferencial. Esa es la ley, pero esa ley, por ejemplo, aquí sería seccionada para cada cara, para cada superficie de las tres que ya mencionamos, va a aplicar de manera diferente. ¿Se acuerdan en el ejemplo del barril? Arriba se embutía, abajo brotaba y a los lados no hacía cosquilla, ¿verdad? Aquí pues habrá algo otra particularidad. Entonces yo empiezo por las bases, que como que aquí miren, eso que repuse ahí es el vector área, no es de A, es A. El vector área que corresponde a la base izquierda, ¿verdad que sí? Entonces su magnitud es lógico que está fácil de hallar, sería pi r cuadrado. Bueno. Y le voy a llamar a ese flujo 1, ¿verdad? Y va a ser 0, ¿sí? Porque el vector es perpendicular al campo. Ven, aquí está esta perpendicularidad que he marcado ahí, ¿ve? El vector área es perpendicular con el vector campo. Entonces, o también lo ven porque las líneas se van de paso y no atraviesan a la superficie. Entonces, el flujo 1 le voy a llamar ese. Flujo 2 sería este y flujo 3 sería el de la superficie lateral. A ver, aquí no nos va a dar 0. El flujo 2 también sería 0 por mismo razonamiento. Y nos quedamos con el flujo 3. Que el flujo 3 sería el de este. Miren. Entonces para el flujo 3, ahí sí toca hacer una integral. Porque en la clase pasada ese daba 0. Si se acuerdan, las líneas se iban de paso. Aquí ve. Se iban de paso las líneas. Pero hoy el campo no, hoy el campo pues brota del corazón. ¿Ok? Entonces, aquí sí vamos a tener que hacer un integral. Cojo un diferencial de área, esa cascarita negra, y trazo su vector que corresponde diferencial de área, rotulado. Ups, espérame. Ahí está, diferencial de área. Ven la cascarita negra, no sé si me lo... La cascarita negra y su respectivo de A, la espinita, ¿verdad? Que brota de manera normal, se dice, normal, ¿sí? Ok, también aquí he puesto una línea de campo, miren, la quito, la pongo. Ahí he dibujado una sola línea de campo, justo aquella que brota por esa cascarita, es la que me interesa. Pero la línea, ven que viene desde allá, del corazón del cilindro, y brota, emerge a través de la cascarita, ¿sí? A esta se le asocia un vector, que sería el vector campo respectivo. Miren, por favor, nótenme esto, ¿ve? Ahí tengo, primero, antes tengo la línea, así, pechita. Esa es la línea. Y le asocio ese vector más sólido, ¿verdad? Un vector campo, ¿sí? Porque eso se relaciona con lo que estábamos diciendo. Si yo tengo líneas de campo, yo puedo decir que aquí en este punto tengo un vector que es así, ¿ve? Y ese es el vector campo en este punto, ¿sí? Sería como un E de X, Y, una distribución, ¿verdad? ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, el campo en este punto de aquí, entonces, en este punto, sería un vector que iría en esta forma. Sí, siempre tangente a la línea. Si lo quiero aquí, entonces sería así, ¿ve? Sí, su magnitud sería proporcional a la intensidad. Si yo quisiera el campo en el mero centro aquí, ahí como quedaría 0. Ahí se anula. Ajá. En cambio, en estos puntos sería siempre tangente. Creo que ese era el postulado que no se me vino. De los 3 postulados que les dije, ese era. Y si quieren se los dicto ahorita y lo copian por allá a un ladito. Que el vector campo es tangente a las líneas de fuerza.
Ese era el tercer postulado, que no es tan trivial. El vector campo es tangente a la línea de fuerza. Es lógico que su magnitud es proporcional a la densidad de línea. Eso ya lo habíamos escrito con otras palabras. Su magnitud es proporcional a la densidad de línea, ¿sí? Su dirección es tangente. Y su saeta pues va a ser con esa ley de que los varones emanan y las niñas absorben. Y hasta ahí. Ok, regresemos entonces. Quisiera ver si no hay alguna interrupción. Enhorabuena ahorita. Las palabras quedaron en desuso, ¿verdad? Enhorabuena. A mí me gusta, mi papá usaba unas palabras, decía traido, decía... A mí me gusta, de repente yo las uso, no sé, me gusta. Aunque esté en desuso, pero me gusta, es como rellamar el folclore. Ajá. Agora, ajá, agora, así decía mi papá, agora decía. Él nació en 1926. 26. Pero la gente piensa que agora es como una palabra maldicha, no es una palabra maldicha en español. ¿No es? No, Sí existe, no está en desuso. no, esa, cuando uno lee el Quijote de Cervantes, ahí se encuentra bastante. Ah, Uno dice folclore, pero en realidad es de la parte de la región de donde era Cervantes. es de ahí. Ujú. Toledo, La Mancha. Ajá, excelente esa obra. Así son los autores, ellos se reflejan a sí mismos en un personaje aparentemente ficticio, pero que no es tan ficticio porque es él. Solo que ellos, los que son sabios, pues como lo que mencionó Francisco, hablan en parábolas y el vulgo no les entendemos. Entonces la gente lo que ve en el Quijote es un señor loco. Un señor loco. A mí me gusta, yo me identifico con él. Ajá. Un señor loco. Y lo loco sí. Sí, ser loco es bueno, para mí que lo es. Ajá. Y entonces, pero él, en realidad, él tiene la capacidad de ver ahí donde Sancho, por ser un principiante, todavía no puede ver. O sea, él ve como más allá de lo que los sentidos comunes aportan. Y por eso es que él ve cosas. Y obviamente las cosas, hay que aprender a interpretar la parábola, oigan, porque si no uno cae en unos ridículos horribles. Yo he visto personas por ahí, con mucho respeto, les amo mucho, pero dicen, por ejemplo, en los libros suele salir eso, dicen, creen de que los padres de todo nuestro conocimiento, hablamos de Platón y todos los filósofos de Grecia, eran ignorantes, ingenuos en el sentido negativo. Y yo veo que los que hablan así resultan ser los ingenuos en el sentido negativo, porque aquellos eran ingenuos en el sentido positivo, como alguien que se volvió como niño otra vez, consiguió de nuevo esa ingenuidad. ¿Me entienden? Estos, ¿por qué parecen ingenuos? Porque ¿cómo se les ocurre pensar de que dicen, es que en las primeras teorías sobre la cosmogonía, la tierra la cargaban 4 tortugas, ¿verdad? O la tierra descansaba sobre las espaldas de un gigante llamado Atlas. Y a ellos, en su ingenuidad absurda y negativa, los que hablan así, se imaginan un hombre así literalmente cargando el planeta. Y así está representado en los libros de ellos. Yo le llamo libros pictóricos, porque si uno coge, por ejemplo, esa estatuilla, yo solo la he visto naturalmente en imágenes, y la observa y la estudia, a uno ahí puede estudiar un buen rato y aprender de la ciencia, no solo pasada, sino futura. Y con la anécdota que les estoy narrando, les voy a demostrar dónde se ve también ciencia futura en esos libros. Cogen la estatuilla donde está Atlas, el gigante, cargando el mundo, y entonces esa era el pensamiento de los filósofos padres de nuestra filosofía, los padres de todo nuestro conocimiento. Pero es ingenuo, negativo el pensar de que ellos estaban hablando literalmente. Les digo, para guiarles un poquito, vuestro padre, asumiendo que es como el caso típico, que hay un padre ahí que es el que carga, como el que carga con el hogar en sus espaldas.
Él es el que lleva esa responsabilidad principalmente, y la madre siempre está a la par, ¿verdad? En ningún momento quisiera despreciar a la madre. La madre es como un gran poder que está como no manifiesto, pero ahí está. Oiga, por lo general vemos en la historia que sobresaltan grandes hombres, pero a la par de todo gran hombre siempre hubo una gran mujer que nunca se le quedó atrás, solo que ella siempre es menos manifiesta. Bueno, el caso es que entonces vuestro padre es quien carga con el hogar en sus espaldas, ¿verdad que entienden? Y jamás se les va a ocurrir pensar que él anda la casa en el lomo, ¿verdad? O sea, sería bien absurdo que uno de ustedes empezara con eso. Ahora ya me podrán ir entendiendo cuál es el absurdo en que caen nuestros libritos cuando dicen cosas así. Los antiguos, en los primeros modelos cosmológicos, se creía que el planeta estaba sostenido en las espaldas de un gigante, así literalmente, absurdo. Eso es parábola, ¿sí? Para poder ver y oír hay que hacerse ojos y oídos especiales. Oigan, como los que Don Quijote ya tenía y Sancho aún no los tenía. Ok, pero las parábolas tienen 7 significados, decían los teosofistas, ¿sí? Y por lo tanto, con esta interpretación que les he dado, no es la única. Entre los 7 significados, yo solo entiendo que son varios, yo no llego al nivel de entender que son cabal 7, oigan, eso no lo logro comprender bien, pero sí veo varios, eso sí lo veo. Hay uno que es literal, entre los 7 hay uno que es literal, pero aquí van a ver ustedes cómo es la interpretación literal, que no es tan literal, tan ficticia como uno se le ocurre. Y vi un ángel que descendió del cielo a la tierra, uno ya imagina como un pajarito que viene así, ¿verdad? Y pues no se imagina que en el vientre de una mujer de la tierra se encarnó una gran jerarquía del cielo, y nació como un niño, como un hombre entre los hombres, y cumplió una gran misión aquí en la tierra, ¿verdad? Así interpreto yo, esa es la interpretación literal de esas frasecitas tan bellas que resplandecen ahí en los evangelios y en el Viejo Testamento. Bueno, pero regresando a la de nuestros padres de la filosofía, los griegos. Entonces, la interpretación literal del Atlas. Hay una interpretación literal, así, material, física, literal. Esa es cosa mía, oigan, esto no lo he leído, esta es cosa mía, o sea que les advierto como para que no se fíen, ¿verdad? Que puedo estar equivocado. Yo allí veo a nuestro Padre el Sol, porque Él sobre sus espaldas con sus brazos gravitacionales carga a la Tierra, y Él es un gigante. Ven, como la Tierra sí está siendo sostenida por un gigante, es el Sol. Ven, yo así lo veo, ¿sí? Entonces Atlas es el Sol en esa interpretación. Esa es mi interpretación de esa parábola. Oiga, y entonces todo se cumplió bien, y lo de que Él es el Padre a nivel como más neumático, más espiritual, es porque obviamente toda la energía que aquí utilizamos en el planeta de Él viene, pues, de Él viene hasta la energía eléctrica. No sé si allá en ciencias, en octavo grado, por ahí, en sexto grado, les enseñaron eso, de que aún la energía eléctrica de ahí viene, porque la energía eléctrica viene de la planta eléctrica, y la planta eléctrica era agua que antes estaba arriba de la presa, luego está abajo, y en su caída nos cede la energía y se convierte en electricidad. Y para que el agua se encaramara arriba de la presa, se necesitó energía, porque el agua estaba en el mar. Entonces el sol calentó el agua subió y como nube vino a precipitarse sobre la presa. Entonces el sol elevó. El sol es el Padre de nosotros, pues, toda la energía. Él es el que sostiene al planeta como un Padre amoroso. Él carga con el planeta sobre sus espaldas también en esos aspectos, no solo en la interpretación literal, ¿sí? Y hay otras por ahí un poco más profundas, y que si me meto a esas van a decir Mauricio está loco, y yo me voy a alegrar, ¿verdad? Porque si ustedes estudiaran, ¿verdad? Al quitarse uno prejuicio y decir yo voy a estudiar y voy a tener cuidado,
porque meterse a una selva, a un basurero como el internet, hay que tener cierto discernimiento para escoger solo las perlitas preciosas que encontrás ahí en medio de tanto cieno, ¿verdad? Tanto lodo, tanta inmundicia que hay ahí, para poder ir a sacar uno, ¿verdad? Porque si ustedes estudiaran ciertos libros, por ejemplo, los de filosofía, yo les mencioné, los teosofistas, eso pasó de moda, fue del año pasado, del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, ahí hablan de un Changam, que es el rey del mundo, una gran jerarquía, que es el que carga con nuestro planeta sobre sus espaldas ya en un nivel, ¿sí? Un Manu Vaivasvata le llaman también. En los libros que nosotros conocemos, a los que estamos más acostumbrados, se llama Noé. Así. Bueno, entonces ahí les doy una idea de cómo no interpretar literalmente, oigan, no caer en el error de que creer que aquel que tenía 300 concubinas era un adúltero. Eso es como un poco contradictorio contra el hecho de que él era un rey y un siervo fiel de Dios, ¿verdad? Y que él no hacía, o sea, era muy cuidadoso de no hacer sufrir a alguien, menos a su esposa, ¿verdad? Entonces, esos son parábolas y no se deben interpretar así tan ingenuamente, ¿me entienden? ¿Sí? No está hablando de mujeres de carne, así. Bien, entonces, después de ese paréntesis, preámbulo, que no lo di al principio y que bien sentí que faltó, regresamos para acá. Y les decía que yo he representado aquí al vector campo eléctrico, ¿verdad? Y lo tengo contra el vector área, que es diferencial. ¿Me ven el par de vectorcitos así? ¿Cuál es el ángulo entre ambos? ¿Ah? Cero, correcto, son paralelos, ¿va? Enhorabuena. Y ahí pueden ver. Sí, lo que quería decir, Francisco, lo que ahí pueden ver por qué un cilindro convenía y no una esfera. Porque si fuera una esfera no serían paralelos necesariamente. Y un cilindro sí. Vea que en toda la superficie lateral del cilindro el ángulo va a ser cero. Y se acuerdan que en la pera eso nos detenía, que el ángulo era bien variable, un todo loco. Entonces aquí el ángulo es constante. Y trabajémoslo para que vean cuánto se simplificó por haber escogido obviamente esto yo lo vi en el libro, no me lo he inventado así. Entonces el flujo a través de esa pequeña cascarita es lo que tienen ahí en pantalla, el producto punto de esos dos vectores, ¿verdad? Que sería, por definición, es eso, E de A coseno. Y queda simplemente E de A como escalares, ¿ok? Quedan como escalares. Y entonces el flujo 3 es igual a la sumatoria de todos estos de phi a lo largo de toda la superficie. O sea, sustituyendo de los escalares E de A. Y allí ya se puede ver otra ventaja de que fue un cilindro, no solo en el ángulo, que es 0, sino la magnitud de E. ¿Cómo la ven? La magnitud de E la podremos sacar del integral, porque todos los puntos de esa superficie equidistan de la línea. Están al mismo radio. Están al mismo radio, ¿verdad? Entonces, ven, por eso se dijo una superficie conveniente. Se saca. Y la integral de dA, eso es súper fácil, eso es A. (2πr/h) sería aquí, ¿verdad? 2πr por h. Entonces el Φ3 ya lo tenemos. Y luego habría que hacer la suma, ¿verdad? Y como las otras dieron 0, queda 2πr/h por E. Eso es el flujo neto. Ya tenemos el flujo neto. Ahora sí sería momento de aplicar Gauss, que lo que dice Gauss es eso. El flujo neto es la carga encerrada por la constante, que es el recíproco de epsilon sub 0. Porque aquí está en vacío, no está dentro del mar.
Si estuviera dentro del mar, necesitaríamos el épsilon del agua del mar, del agua salada. Carga encerrada es otro lío, miren, porque flujo neto, chivo, ya está. Y la épsilon es una constante, la carga encerrada. ¿Cuál sería la carga encerrada? El valor de la línea. Ajá. Toda la línea es carga. Ajá, entonces sería todo el segmento de línea que queda dentro del cilindro. Por eso es que yo lo resalto ahí, ¿ven? ¿Ven? Es ese segmento, ¿va? Esa es la carga encerrada. Y su densidad de ella es lambda y tiene una longitud h. Ahí la vemos, ahí la he graficado así. Entonces, ¿cuánto sería la carga encerrada entonces? Así era, ¿va? Carga era igual a masa, como masa es igual a densidad por volumen, ¿va? Entonces carga va a ser igual a densidad por longitud en este caso. O sea, lambda por h. Chivo. Carga encerrada es lambda h. Y lambda ya nos lo dieron en el enunciado. Entonces se hace la sustitución. El flujo es igual, sustituyendo aquí, va, a lambda h sobre epsilon sub 0. Así queda. Y la h se elimina y eso era necesario porque la h nosotros nos la inventamos y al profesor no se la podíamos dar en la respuesta porque h no es un dato. Entonces, y nos queda solo así. Y está resaltada la E como incógnita, porque recuerden que eso es lo que buscamos, la intensidad o magnitud del campo en los puntos AR, centímetros de la línea. Entonces, quedaría así. Ahí está. Esa es la fórmula, esa es el campo y esa formulita ya guárdenlas en la copia. Oigan, yo suelo las copias resaltárselas, en este caso con la estrellita. ¿Se acuerdan de la estrellita? Niños y niñas. Bueno, entonces quisiera sobre esa fórmula hacerles un poquito de comentario. Y me la traigo para acá. Mejor trabajo con esto. Sobre la fórmula dice E es igual a 1 sobre 2 pi. ¿Qué era? 2 pi epsilon sub 0. Epsilon sub 0 por. Gracias. Lambda sobre R, ¿ok? Entonces, recuerden que la constante eléctrica es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿se acuerdan? Entonces se parece, habría que hacer por 2 y por 2, y ya con eso tendríamos 2 por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por R sobre R. Al revés. Sí, cierto. Así. Y eso sería el campo. Entonces, podríamos decirlo como 2K por lambda sobre R. Así queda el campo, a 2K por lambda sobre R. Ven, porque ese 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 anda volando por ahí porque amerita. Les voy a dar un ejercicio. Estos ejercicios que se les doy son como porque quiero que los hagan, porque si ustedes se esfuerzan por hacerlo, les trae buen beneficio en el proceso de aprendizaje. Oigan, naturalmente que tratan, intentan y cuando no pueden, miran, se ayudan, va, de Google o de lo que sea, pero tratan, ¿va? Porque en el proceso ese es que se aprende. Saquen ustedes utilizando ley de Gauss, este es el ejercicio, saquen ustedes utilizando Gauss, así,
el campo de una carga puntual. La fórmula ya se la saben, la respuesta. El campo de una carga puntual. La respuesta ya se la saben, va, que es K por Q sobre R cuadrado. Eso les tiene que dar. ¿Sí? Y K va a ser 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Por ahí va a andar, van a ver. Entonces, pero traten de hacerlo ustedes sin ver, así, traten de, sí, lo menos posible ver. Oiga, haciendo los mismos pasos que yo hice, y los voy a dictar los pasos. Primero, me invento una superficie gaussiana adecuada. Allá, aquí era el cilindro, en la carga puntual. Ajá, es bien probable que una esfera sea, casi que esa tendría que ser. Ajá. Y las dimensiones de la superficie gaussiana son clave. En el caso mío, el radio del cilindro era la R que el profesor dio. En el caso de la esfera, pues yo les estoy pidiendo, fíjense, en el caso de la esfera, lo que les estoy pidiendo sería eso les estoy pidiendo. ¿Ves? El campo a una distancia R de la carga puntual, ¿verdad? Porque el campo es variable alrededor de una esfera. Entonces, eso es naturalmente la magnitud. La dirección no nos interesa, es radialmente hacia afuera, solo la magnitud les estoy pidiendo, ¿verdad? E de R. Entonces, lo que les estoy dando de dato es R. Y naturalmente la carga de la cosa. Esos dos datos les estoy dando, Q y R. Y esa es la respuesta que les va a dar. Oigan, entonces se inventa de sí, dictando los pasos, una superficie gaussiana adecuada con dimensiones estratégicas, que van los datos que el profesor dio en las dimensiones. Luego se saca el flujo neto en esa superficie, que no vas a sacar un número, sino que vas a sacar una expresión. La expresión que yo saqué era 2 pi RH. 2 pi RH me dio a mí el flujo neto. Y eso no lo podía hallar porque H no la conocía. Ni tampoco conocía E. Era E por 2 pi RH, eso me había dado. Entonces te va a dar una expresión. Por otro lado, ese era paso 2. Paso 3, sacás la carga encerrada. ¿Se acuerdan que la sacamos y vimos que era lambda por H en nuestro ejemplo? En el de ustedes, nada que ver, va a ser otra cosa. Lo que importa es la carga que queda atrapada dentro de la superficie gaussiana que nos inventamos. Ese es el segundo paso. Y tercero, es obvio, va, igualás y despejás el campo. Esos son los pasos, los mismos pasos podrían ustedes hacer y llegan a la respuesta, que es esta la respuesta. Vale, entonces regresamos. Por ahí que la clase pasada la grabé y todo, y ahí la tengo, pero la laptop esta la dejo aquí, no la subí. Ay, disculpen, es error mío, no es justificación. Ya les voy a subir y la presentación, lo que les debo más lo de ahora. Ay, perdonen, más tardecito estaría eso listo, ay, disculpen. Vaya, vamos a continuar entonces.